Hola a todos, muchísimas gracias por estar en esta actualización para los medios del coronavirus. Actualmente tenemos 4.816 casos con 313 personas hospitalizadas. Ha habido un incremento en muertes, ahora ya tenemos 86. Además, hubo una muerte relacionada por la tormenta. Nuestras oraciones están con todos los que están combatiendo este virus y el clima. También los seres queridos que se han perdido. Y de la manera de caracterizar esto de otra manera, nosotros seguimos viendo la propagación del virus acelerarse en Carolina del Norte, pero a una velocidad más lenta, porque las personas están siguiendo la orden ejecutiva de distanciamiento social. Lo que estamos haciendo está funcionando. Estamos salvando vidas. Nuestro mayor enemigo son los lugares. Mientras mejor podamos quedarnos en casa, tendremos la probabilidad más grande de no tener más restricciones. Llegará un momento en que podremos aflojar las restricciones. Tenemos un equipo que está analizando cómo vamos a salir de esto con unas prácticas sanas y ya estamos listos para empezar nuestra economía. Las maneras más eficientes para modificar las órdenes ejecutivas para mejorar la economía, continuando que nuestros hospitales no estén sobrecargados. Los epidemiólogos tienen los modelos de Carolina del Norte, la capacidad de los hospitales de poder hacerse cargo de estos. Estos modelos nos muestran consistentemente que nuestra orden ejecutiva está funcionando y si no las tenemos, sería una catástrofe. Debemos de decirnos, nosotros y a nuestra comunidad, seguir esto. Hoy a las 5 de la tarde empieza a tomar vigencia en las tiendas. Esto va a hacer que haya menos clientes en las tiendas en un momento dado y alejados uno de otro para que estas tiendas no se conviertan en puntos de brote. Y puede ir a comprar medicamentos y comida sin temor y tener la confianza de que se pueden proteger del virus. Muchas tiendas y comercios ya están utilizando los lineamientos de distanciamiento social y les agradezco sus esfuerzos porque todo esté más seguro. Pero esperamos que esta nueva regla va a ayudarnos más. A partir del día de hoy, 561,000 personas en Carolina del Norte han presentado reclamos para beneficios. Y ya a unos se les han dado. Y para aquellas personas que perdieron su trabajo de repente, la Comisión de Empleo sigue tomando nuevos reclamos y procesando cheques lo más pronto que ellos puedan. Yo sé que cada una de las horas cuenta porque hay que pagar renta y hay que pagar comida. Y el día de hoy, el secretario Eric Cooks, que es el secretario de Seguridad Pública, nos va a dar una actualización de cómo vamos a mantener las cárceles seguras. Y lo voy a reconocer en un momento para que nos diga más de esto. Durante el fin de semana y después de un servicio en la iglesia por la Pascua con mi familia, tuve unos momentos para una reflexión en silencio. Y esto fue en línea. Y fue un mes de que tuvimos nuestro primer caso y nosotros empezamos a prepararnos mucho antes en el año, pero es increíble todo lo que ha pasado en el transcurso de un mes. Nosotros agregamos a nuestras conversaciones como equipo de protección personal, distanciamiento social, aplanar la curva y estamos utilizando videoconferencias para los servicios de las iglesias y para los
padres se han convertido en maestros en casa. Los maestros han encontrado maneras más creativas para poder apoyar a sus estudiantes. Pero más importante, nosotros nos estamos quedando en casa para salvar vidas. Yo sé que muchos días han sido difíciles en este mundo temporal en el que nos encontramos, pero quiero que sepan que cuando lleguen en esos obstáculos, lo que ustedes están haciendo de quedarse en casa realmente importa. Probablemente ni siquiera se había ocurrido el aplanar la curva de una pandemia y lo vamos a lograr siempre que se queden en casa y a salvo. Y para aquellos que no pueden quedarse en casa, los servicios de emergencia, hospitales, trabajadores en las tiendas, los que son choferes, los trabajadores de salubridad, las personas que están en guarderías, tantos de ustedes que tienen que ir a trabajar, gracias. Su trabajo siempre ha sido esencial, pero ahora todo nuestro estado está muy agradecido de todo el trabajo que ustedes están haciendo. Gracias. El día de hoy estoy aquí con la secretaria del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Mandy Cohen, y también Eric Hook, secretario del Departamento de Seguridad Pública, y Mike Sprayberry, director de Administración de Emergencias. Mónica Magui y Nicole Fox están dando la interpretación del lenguaje de señas. Y en otra área están las intérpretes de español, Jasmine y Jackie Metivier. Ahora voy a reconocer a la doctora Cohen para que nos diga unas palabras. Muchísimas gracias, gobernador. Voy a ser muy breve hoy, pero vale la pena repetir lo que dijo el gobernador. Los de Carolina del Norte se están quedando en casa y están salvando vidas. Estamos manteniendo a nuestras familias seguras y nuestros trabajadores de salud también a salvo y a las comunidades. Tristemente, este éxito actual no quiere decir que las personas no se enfermarán y no necesitarán atención en los hospitales. Continuamos viendo un lento aumento de los resultados comprobados del laboratorio por COVID-19. Sin embargo, de hecho, estamos logrando nuestra meta de aplanar la curva, teniendo menos personas enfermas al mismo tiempo. Estamos duplicando los casos documentados por laboratorio, está siendo más grande y eso es bueno. Y aún con las más pruebas que hemos aumentado, estamos disminuyendo la velocidad de aceleración de los nuevos casos. Y mientras más sepamos nosotros y todos los estudios y modelos, nos dice que el distanciamiento social es nuestra arma más poderosa. Este virus es altamente contagiable y, personas que no tienen ningún sistema. Cuando uno se pone a pensar en el futuro, nosotros continuamos acrecentando nuestra capacidad médica para que los hospitales puedan ayudar a lo que necesitan. Continuamos expandiendo agresivamente la habilidad del Estado para las pruebas y vamos a fortalecer las normas para proteger a los más vulnerables por esta enfermedad. Quédense en casa. Ahora es salvar vidas y nos pone en una posición de fortaleza y nos prepara para un nuevo normal. Y ahora escucharemos de Mike Sprayberry, nuestro director de Administración de Emergencias. Gracias, gobernador, y muchísimas gracias por su liderazgo. Buenas tardes. Voy a empezar con un poco de información sobre el clima severo que tuvimos anoche y hoy. Como dijo el gobernador, tristemente una persona ha muerto por las tormentas. Una mujer del condado de Davidson de 61 años murió cuando se cayó un árbol en su casa móvil. Los tenemos en nuestras oraciones a su familia y esposo, quienes sufrieron lesiones menores. Cerca de una docena de advertencias de tornados se emitieron. El Servicio Nacional de Meteorología tocó tierra en el condado de Alamance. Están investigando posibles toques a tierra en los condados Anson, Richmond, Raven y en otros condados en el futuro.
Las inundaciones súbitas se han calmado en los condados del oeste, sin embargo, han dejado carreteras inundadas y derrumbes. Anoche, cuadrillas de rescate acuático ayudaron a evacuar casas inundadas en condados Watauga y Haywood. En todo el estado, más de 148,000 clientes ya no tienen luz en este momento. Esto ya ha bajado de los 286,000 antes de las 9 de esta mañana. Las compañías de luz esperaban apagones significativos y se prepararon durante el fin de semana e incrementaron las cuadrillas una vez que ha pasado la tormenta y están progresando bien en la restauración. Si no hay luz, aquí hay unas palabras de caución, no ponga a funcionar los generadores dentro de la casa o garage. Los vapores de monóxido de carbono que emiten pueden ser mortales. Manténganse alejados de los cables de luz y si ve unos tirados, repórtelos a la compañía de luz. Use linternas en lugar de velas esta noche para evitar el riesgo de incendio. Quiero agradecer a los servicios de emergencias y a los gerentes de emergencia locales por responder a este severo clima al mismo tiempo que atienden a la pandemia de coronavirus. Han trabajado arduamente por muchas semanas y merecen nuestro agradecimiento. El Centro Estatal de Operaciones de Emergencia ha estado activado por 35 días por COVID-19. Continuamos consiguiendo equipo de protección personal. Tenemos algunas mascarillas clínicas y guantes y las estamos enviando a los hospitales, servicios de emergencia y centros de cuidado a largo plazo. Todo el otro equipo de protección tenemos escasos suministros y estamos distribuyendo pequeñas cantidades para satisfacer las necesidades críticas. Cerca de 1,200 voluntarios médicos han sido evaluados y están listos para trabajar si es necesario en hospitales de apoyo. Más de 1,000 están en proceso de evaluación. Los bancos de alimentos necesitan de su ayuda para mantener los estantes surtidos. Muchas personas dependen nada más de estos bancos para comer. Por favor, considere una contribución financiera y una donación de alimentos perecederos. Visite feedingthecarolinas.org para encontrar un banco de alimentos cerca de usted. Ustedes pueden donar en línea o pueden ir en persona. Si ya lo hicieron, gracias. El 211 de Carolina del Norte continúa dando información a las personas que necesitan ayuda con alimentos, servicios y otras necesidades. Miles de llamadas están recibiendo y si tienen un sonido de ocupado, vuelva a llamar más tarde. 2 veces al día hay actualizaciones del coronavirus. No tiene que llamar, mande un texto COVID-NC 898211. No se le olvide estar pendiente de sus amigos y vecinos y llámele a sus seres queridos. Con su ayuda superaremos esto. Un equipo, una misión, una familia. Gracias, gobernador. Gracias, Mike. Y ahora quisiera reconocer al Departamento de Seguridad Pública, el señor Eric Hawks, el representante de instituciones correccionales. Gracias, gobernador. Gracias por su liderazgo del equipo Carolina del Norte. Quisiera tomarme unos momentos el día de hoy para reconocer el excelente trabajo de la Guardia Nacional de Carolina del Norte, Administración de Emergencias, Servicios de Emergencia, cuerpos policiales estatales y locales y nuestros profesionales en institutos correccionales de adultos y jóvenes. Este es un evento sin precedentes que presenta una serie de desafíos muy amplios. Especialmente agradecemos a aquellos que trabajan en las instituciones correccionales y también en Carolina del Norte tenemos la determinación de superar esos desafíos. Uno de los desafíos importantes que continuamos enfrentándonos en los institutos correccionales de adultos y jóvenes, a que queremos que todos estén a salvo, y el Departamento de Seguridad Pública ha tomado muchas medidas para ayudar a reducir la posibilidad de que se transmita el virus en estas instalaciones. Estas medidas se han comentado previamente y se encuentran en la lista de DPS en el sitio web. Quisiera agradecer a los fiscales de distrito, a los tribunales y a los representantes de cuerpos de policía
que con nosotros nos han ayudado a abordar asuntos específicos en relación a COVID-19. Quisiera comentarles algunas nuevas iniciativas que estamos iniciando para reducir la población de las prisiones. Por ley, el secretario del Departamento de Salud, Seguridad Pública tiene la autoridad de ampliar los límites de confinamiento de personas encarceladas y permitir que ciertas personas continúen cumpliendo su sentencia fuera de la prisión, pero bajo supervisión de la DPS, que es el Departamento de Seguridad Pública. Esta autoridad es muy limitada y tiene que ser realizada de manera responsable, respetando completamente las órdenes judiciales que colocan a las personas bajo custodia del Estado y con la finalidad de preservar la seguridad pública. Al determinar quién es elegible para transferir a custodia comunitaria, estamos utilizando actualmente 3 consideraciones principales. Primero que nada, seguridad pública. No estamos considerando a personas que están encarceladas por haber cometido un delito contra una persona. 2, tiempo cumplido. Las personas bajo consideración ya se están acercando a su fecha de liberación. La prioridad se le está dando a aquellos cuya fecha de liberación es en el 2020. En tercero, riesgos a la salud. Nuestro enfoque inicial es la población mayor y aquellos que tienen condiciones de salud subyacentes. La dificultad es que la mayoría de los que tienen 65 están encarcelados por haber cometido delitos graves contra una persona. Teniendo en mente la salud pública y los riesgos de salud a las personas que van a continuar sirviendo sus sentencias en la comunidad, si están embarazadas o tienen más de 65 años con una condición de salud subyacente. Todos los delincuentes deben cumplir ciertos criterios estrictos. Algunos requisitos legales, tales como notificar a la víctima, se debe efectuar antes de aprobar la transferencia a la comunidad. Hay aproximadamente 500 delincuentes en Carolina del Norte que no han cometido un delito contra una persona. Y su fecha de liberación debe ser en el 2020. Son 4 puntos. Mujeres delincuentes de edad de 50 años o mayor con problemas de salud, delincuentes de 65 años o más, delincuentes que están en permiso de ausencia y delincuentes con autorización para trabajar. Estamos trabajando continuamente en esta lista para determinar los que tienen permisos de ausencia, detención inmigratoria, necesidades médicas, etc. El retorno de delincuentes a la sociedad puede ser difícil bajo las circunstancias normales y es aún mucho más en este estado de emergencia. Las personas están siendo liberadas de la prisión virtualmente todos los días. De hecho, desde enero de este año, más de 6.900 personas han sido liberadas de una instalación de una prisión. Esto significa un aumento del 10% en comparación con el año pasado. Además de las acciones de DPS, la Comisión de Liberación Condicional y Supervisión Post-Liberación de Carolina del Norte también está revisando aquellos delincuentes. Por ejemplo, en la última semana, la Comisión ha liberado más de una docena de mujeres embarazadas a la comunidad bajo supervisión. También estamos tratando de asegurar la seguridad de los jóvenes en nuestro cuidado. Para hacer esto, hemos realizado algunos cambios en las operaciones y procedimientos en las instalaciones para delincuentes juveniles, incluyendo esfuerzos para reducir la población de delincuentes en la prisión. Hemos aumentado los esfuerzos de transferencia de muchos jóvenes no violentos hacia sitios de detención comunitarios. Por ejemplo, vamos a presentar estos casos ante jueces de detención para que aprueben su liberación a servicios comunitarios. Y estamos buscando otras alternativas a la detención de juveniles que han cometido infracciones menores a su libertad condicional. Si el confinamiento fue ordenado por el tribunal, estamos solicitando a los jueces que les permita que ese tiempo de cárcel se realice después de la crisis. Hay un aumento considerable en el uso del monitoreo electrónico y otras alternativas de detención que estamos considerando. Estos esfuerzos han ayudado a reducir la población de juveniles en las prisiones en un 25% desde principios de marzo, de 202 a 151 jóvenes en todo el estado. También estamos trabajando para regresar a estos jóvenes que están en centros de desarrollo juvenil a largo plazo y regresen a sus comunidades. Antes de liberarlos, el personal debe asegurarse que los ambientes a donde van a ir en sus casas sean adecuados.
Desde el 1 de marzo, 9% o 16 jóvenes han sido liberados de centros de desarrollo juvenil hacia sus hogares o a un programa comunitario menos restringido. Para una lista comprensiva de medidas que hemos tomado en el departamento o para aprender más al respecto, visite nuestro sitio web www.ncdps.gov. Gracias. Gracias, secretario Hawks. Ahora vamos a aceptar preguntas de los reporteros. Si pueden, por favor, decir su nombre y opriman 1 para hacer una pregunta y díganos con qué empresa representan. Primera pregunta. Ken Smith, de WRAL. Governor Cooper, el fin de semana recibimos varios correos electrónicos de personas, miembros de una iglesia, el pastor les ha dicho que reciben algún tipo de exención del condado. Nosotros no hemos escuchado nada al respecto. ¿Que tienen una excusa para que ellos sí puedan realizar servicios religiosos? Gracias por la pregunta. Ken, este virus no discrimina. Ataca cuando la gente se reúne por cualquier motivo. Hemos visto que hay evidencia de que este virus se contagia de una persona a otra en servicios religiosos, en conciertos, en juegos de béisbol. Esta es una de las razones por la que emití esta orden ejecutiva de que no más de 10 personas se pueden reunir en un lugar sin importar en dónde sea. No hay ninguna exención. La única excepción es un servicio de funeraria cuando se permite 50 personas. Lo que esperamos es que las personas continúen aceptando, cumpliendo esta ley. Yo asistí a un servicio religioso en línea con mi familia el fin de semana y creo que muchas iglesias también están encontrando nuevas maneras de comunicar sus mensajes. Tal vez la gente no esté en el edificio, sin embargo, participan en línea. Con gusto anticipamos el día en que podamos reunirnos nuevamente físicamente. Espero que todo el mundo cumpla esta orden y todos los pastores en todo este estado que han advertido a las personas que no se reúnan, se los agradezco y que puedan orar de otras maneras. Gracias por la pregunta. Siguiente. Ann McGarren con WST. Soy de WST. Me pregunto, en el área de economía hemos estado en contacto con algunos dueños de negocios, y en qué momento usted piensa que vamos a llegar a ese punto cuando ya no puedan pagarle a los empleados si no tienen ingresos. Hemos aprendido de personas que están pidiendo el desempleo, están muy retrasados. ¿En qué momento cree que va a ser ese momento, el punto de inflexión en donde ya no van a poder continuar pagando ni abrir las puertas? Respuesta: sabemos que los negocios en Carolina del Norte y en todo el mundo están enfrentando un golpe económico terrible por este virus, y nosotros sabemos que muchos trabajadores se les han reducido las horas o los han despedido por este virus. Una de las razones que firmé una orden ejecutiva explicando los beneficios de seguro por desempleo, y nosotros impulsamos al Congreso para que pasara CARE Act, para que los pequeños negocios y los individuos, y yo sé que también los legisladores de Carolina del Norte sacarán un paquete para poder ayudar también. Nosotros sabemos que el quedarse en casa no es sostenible a la larga, pero la evidencia es abrumadora que en este momento el quedarse en casa salva vidas.
Esta orden se va a ampliar hasta todo el mes de abril. Necesitamos que las personas que las siguientes 2 semanas realmente se queden en casa lo más que puedan, para que nosotros podamos desacelerar la propagación del virus. Nosotros sabemos que el virus va a estar con nosotros hasta que haya una vacuna, así que va a estar con nosotros por mucho tiempo. Cuando estas restricciones se levanten, y vamos a continuar con el distanciamiento social y las personas que tengan cuidado para no transmitir el virus, pero nosotros sabemos que la economía de Carolina del Norte necesitamos darle un arranque, y sabemos que tenemos a personas que están planeando en este momento de cómo vamos a hacer esto, y tienen a expertos para ver qué restricciones podemos nosotros liberar, y teniendo en cuenta la protección de las personas y la economía y la comunidad de negocios, de cómo vamos a hacer esto. Así es que estamos trabajando en eso en este momento. Esta orden se va a quedar hasta fin de abril. Lo mejor que podemos hacer en estas 2 semanas, mientras más nos quedemos en casa, podemos aplanar la curva, y entonces vamos a poder levantar algunas restricciones durante el mes de mayo, y anticipamos con gusto esto. Gracias. Siguiente pregunta. Michael Highland, de CBS 17. Hola, gobernador. Quisiera darle seguimiento a esto. ¿Qué tiene que suceder para que usted se sienta cómodo quitando algunas restricciones? ¿Y cómo va a hacer esto en etapas? ¿De qué manera se va a hacer? Respuesta. Nuestro equipo está analizando estadísticas y viendo el número de muertes, con qué frecuencia están ocurriendo. Muchas familias están padeciendo porque han fallecido a seres queridos, y hay mucha gente que está pasando por situaciones difíciles con esta enfermedad. Estamos analizando el número de nuevos casos que están surgiendo, y estamos viendo cuáles son las tendencias de hospitalizaciones y la disponibilidad de camas en hospitales. Estamos analizando todos estos factores. Obviamente, deseamos que continúe bajando esta tasa y nos sintamos con la comodidad de quitar ciertas restricciones. Sabemos que vamos a tener que establecer nuevas órdenes ejecutivas a fin de este mes, porque las que ya están se vencen. Por eso estamos motivando a que las personas procuren en la mayor medida posible permanecer en casa para que la curva se aplane y lleguemos a las cifras que queremos tener. Y ya estamos trabajando con la comunidad empresarial, con los restaurantes, los bares, con las escuelas públicas, personal que estaban preparándose para ir a campamentos de verano. Estamos trabajando con todos ellos para ver cómo se encuentra, cuál es su capacidad, qué les pudiera ayudar si empezamos a quitar las restricciones de cierta manera, reducir las distancias, tal vez para poder empezar a renovar estos negocios. Estas son el tipo de discusiones que estamos realizando, y esperamos que estas siguientes 2 semanas se mejore la situación para poder tener resultados positivos en el tipo de cambios que vamos a hacer de acuerdo a estas restricciones actuales. Si algunas personas desean que completamente quitemos todas las restricciones, sería una catástrofe. Las cifras son claras. Estas intervenciones, estas medidas que estamos tomando, las limitaciones en reuniones sociales, que la escuela esté cancelada, que se limite las reuniones sociales en bares y restaurantes, todas estas cosas están funcionando, pero vamos a tomar toda esta evidencia, estos factores de los expertos de salud pública y las empresas para tomar las determinaciones de lo que tenemos que hacer en mayo. Gracias. La siguiente pregunta. Cole Charco, WNC. Hola, gobernador Cooper. Yo me pregunto cómo, si es que usted planea vigilar el cumplimiento de las nuevas reglas
para los centros de cuidado a largo plazo, y si usted va a estar monitoreando y checando todos estos centros para ver que sí están cumpliendo con los nuevos requerimientos. Respuesta: es tan importante que los centros de cuidado a largo plazo tomen precauciones adicionales para cuidar de sus pacientes, porque sabemos que están confinados y tenemos nuevas reglas que les agregamos a las que ya teníamos implementadas, restringiendo las visitas y no tener que coman en áreas comunes y que no estén agrupados, y aislando a las personas que tienen resultado positivo. En estos centros de cuidado a largo plazo han entendido la importancia de estas reglas y quieren seguirlas porque saben que esto va a reducir la propagación en sus centros. Y la doctora Cohen ha estado trabajando con los equipos que han ido a ayudar a estos centros de cuidado a largo plazo. Le voy a permitir que comente al respecto. Gracias, gobernador. Tanto los equipos de salud pública y locales han trabajado con muchos de estos centros, al igual que con las asociaciones que están vigilando esta industria. Mi departamento está viendo todas las prácticas que se llevan a cabo en los centros de cuidado a largo plazo y en los hospitales. Continuamos cerciorándonos de que las personas están recibiendo el cuidado que deben de tener. Gracias. La siguiente pregunta. Ames Alexander, de Charlotte Observer. Secretario Hawks, ¿puede hablar un poco acerca de cómo los delincuentes que están siendo liberados antes de tiempo, cómo los van a supervisar? Por ejemplo, muchos de ellos tendrán dispositivos electrónicos de monitoreo o ese tipo de cosas. Respuesta: sí, gracias por su pregunta. El término es una distinción. No están siendo liberados a la comunidad. Estamos ampliando el límite de su confinamiento. Van a estar dentro de las instalaciones bajo la vigilancia de los oficiales de corrección. Esta disponibilidad se va a determinar caso por caso. Van a estar en programas de monitoreo, se va a utilizar el monitoreo electrónico y una variedad de otras maneras para asegurar que están cumpliendo sus sentencias. Si no las cumplen adecuadamente, con este programa adecuadamente se les regresará a las prisiones. Gracias. La siguiente pregunta. Andrew, de Bloomberg Law. Gracias por El presidente Trump dijo que las decisiones de abrir los estados no es de los gobernadores. ¿Puede usted comentar al respecto? Respuesta: deseamos colaborar con el presidente y el vicepresidente y el equipo de coronavirus que han implementado, y estamos en constante comunicación, y hasta ahora el presidente ha estado de acuerdo con los gobernadores en que tomemos estas decisiones difíciles acerca de proteger el público y emitir estas órdenes de permanecer en casa. Yo no espero que él cambie de esta opinión, pues, puesto que los gobernadores tenemos esta autoridad. El Centro de Control de Enfermedades continúa emitiendo guías y vamos a escuchar lo que el presidente y su equipo tienen que decir. Sin embargo, yo no creo que ellos se desvíen de lo que han estado diciendo desde el principio. Van a continuar emitiendo guías y permitiendo que los gobernadores tomen decisiones sobre su propio estado. Gracias. La siguiente pregunta, por favor. Andrea Blanford, ABC 11. Hola, gobernador. Es Andrea Blanford con ABC 11. Que
Dicen, ¿cuál es la obligación que hay para los negocios como las tiendas y otros comercios? ¿Qué obligación legal tienen ellos de informar a sus empleados si otro empleado ha resultado positivo de COVID-19? No, si no hay obligación, ¿cuál es la recomendación de cómo van a manejar, informar a los clientes y a los empleados? La secretaria Cohen contestará esto. Hola, Andrea. Respuesta. Y obviamente nosotros queremos proteger a la información médica personal. No es un requerimiento que un empleador comparta la condición de salud con ellos. Lo que le estamos pidiendo a los empleadores, allí en nuestra página web, de cómo están protegiendo a todos los trabajadores, al igual que cualquier otro cliente que entre a su establecimiento. Hay guías y con mucho gusto compartiremos con cualquier comercio que necesite entender mejor si es que hay un empleado con resultado positivo, qué es lo que tienen que hacer para limpieza, distanciamiento social y también alrededor de otras maneras para proteger al resto de los empleados, para que nosotros tenemos todas esas guías. Siguiente. La última pregunta es Catherine Spain de WRAL. Travis Spain. Parece que están pensando liberar o cambiar la condición de personas que están en la prisión, 500 en la prisión y hay 35,000 en todo el estado. ¿Esta es una cifra máxima, esos 500 que van a permitir liberar? Creo que todo esto es un proceso. Ciertas personas están siendo liberadas de la prisión conforme cumplen ciertos objetivos o partes de su sentencia y han agregado este servicio de atención comunitaria para estos delincuentes para poder reducir el número de personas en las prisiones. Pero voy a permitir que el señor Hooks hable en mayor detalle. Sí, gracias, gobernador. El gobernador contestó adecuadamente. Vamos a continuar utilizando la estructura que les acabo de explicar para mantener la seguridad pública y la seguridad, la salud de las personas, siguiendo las órdenes que se emitieron como parte de este programa. Vamos a continuar revisando nuestras operaciones, pero no vamos a liberar a nadie a menos que se pase por esta evaluación de riesgos y poder liberarlos de manera segura. Agradecemos mucho su atención el día de hoy. Para este evento, por favor, permanezcan en casa a salvo y necesito que en estas 2 siguientes semanas continúen estando en casa para aplanar la curva y continuar superando esta situación en Carolina del Norte. Muchas gracias.